¿Sabías que hay algo profundamente oculto en la mente de un hombre que, si lo tocas en el momento adecuado, puede hacer que se obsesione contigo sin siquiera entender por qué? No estamos hablando de manipulación barata, sino de tocar fibras psicológicas profundas, de esas que Carl Jung estudió durante toda su vida. Jung decía que todos llevamos una máscara, un personaje social que intenta protegernos, pero detrás de esa máscara hay heridas, complejos y un ego que, aunque parezca fuerte, es frágil como el cristal. Antes de seguir, suscríbete si te interesa entender cómo funciona la mente masculina desde lo profundo, no desde la manipulación, sino desde la psicología real. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves el amor y la forma en que él te ve a ti. El ego masculino es una de las estructuras psicológicas más frágiles, al mismo tiempo más influyentes. Según Jung, el ego es la imagen que el hombre tiene de sí mismo, lo que cree que es, lo que cree que vale. Y cuando alguien, especialmente una mujer, desafía esa imagen sin derrumbarla, algo extraño sucede. Se enciende una chispa, no de odio, no de rabia, de fascinación. No se trata de herirlo de forma cruel. Se trata de desafiar su personaje, su idea de control, su supuesto dominio. Jung explicaba que la psique masculina tiende a proyectar su ánima, su parte femenina inconsciente, en la mujer que la atrae. Y cuando esa mujer no se deja poseer emocionalmente, cuando no busca aprobación y ruega amor, esa proyección se intensifica. Él la desea más, no porque ella le dé lo que quiere, sino porque le muestra lo que le falta. Herir su ego no es insultarlo ni humillarlo. Es hacerle ver que no te impresiona, que su poder no tiene efecto sobre ti si no hay alma detrás. Jung hablaba de la confrontación con la sombra, ese lado oscuro que todos reprimimos. Cuando tú lo confrontas con su sombra, su miedo al rechazo, su necesidad de validación, su inseguridad detrás del orgullo, él no sabe cómo reaccionar, pero lo siente, y se queda. Un hombre puede recibir halagos todo el día y sentirse vacío, pero una sola mujer que lo mire sin idolatría, que vea más allá de su fachada y no se doblegue ante su encanto, le despierta algo que no entiende, pero que lo consume, porque tú no lo ves como un ídolo, sino como un ser humano, y eso le duele, pero también lo enciende, porque nadie lo ha mirado así antes. El ego masculino quiere conquistar, pero cuando se encuentra con una mujer que no necesita ser conquistada, sino comprendida, se desestabiliza. Y en esa inestabilidad nace la obsesión. Jung decía que el inconsciente siempre busca completarse, y si tú le haces sentir que no te tiene, que no puede dominarte, que no puede meterte en su caja de trofeos, se queda atrapado buscándote. Tú no necesitas gritar para herir su ego. Basta con un silencio estratégico. Basta con una sonrisa que no le entregue todo. Basta con una mirada que no le dé poder. Él se va a cuestionar porque no estás suplicando, porque no estás pendiente, porque no giras alrededor de él. Y en ese cuestionamiento, empieza a buscarte, pero no solo en la realidad, también en su mente, en sus sueños, en sus deseos. Carl Jung enseñaba que lo reprimido no desaparece, se transforma en obsesión. Si tú le quitas a un hombre combustible que alimenta su ego, tu aprobación constante, tu necesidad de agradar, tu miedo a perderlo, lo obligas a mirarse a sí mismo. Y lo que ve no le gusta, porque se da cuenta de que no eres débil, y eso desafía su historia interna. Entonces, empieza a querer probarse a sí mismo que puede tenerte, y se engancha. Tocar el ego de un hombre no es hundirlo, es romper la burbuja donde cree que tiene control. Jung hablaba de proceso de individuación, el camino hacia conocerse a uno mismo más allá del ego. Pero para que eso ocurra, muchas veces hace falta una crisis. Y tú puedes ser esa crisis, la que no lo necesita, la que no lo idolatra, la que no se derrumba cuando se aleja. Esa es la herida, y también es el anzuelo. Él volverá, pero no por costumbre ni comodidad. Volverá porque quiere recuperar algo que ni siquiera entiende. Algo que tocaste cuando lo hiciste sentir vulnerable sin decir una palabra. Cuando tu indiferencia fue más poderosa que 1000 palabras dulces. Cuando tu silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Él volverá porque su ego está sangrando, y tú eres la única que no quiso curarlo con halagos. Un hombre que no ha trabajado su sombra necesita ser confrontado. Y tú, sin saberlo, lo confrontas cuando no entras en su juego, cuando no compites por su atención, cuando no lloras por su ausencia. Jung decía que el alma no crece en la comodidad, crece en el caos. Y tú, con tu actitud, le estás generando un caos interno que lo transforma. Se le cae el personaje, y lo que queda
es deseo puro. No hay nada que vuelva más loco a un hombre que una mujer que se siente completa sin él, porque entonces él ya no sabe cómo encajar en su mundo. Quiere ser parte, pero no sabe cómo. Se obsesiona no con tu cuerpo, sino con tu misterio. Y es ahí donde lo tienes, porque el ego masculino no soporta no ser importante, y tú le enseñas que él no es tu centro. Y eso, para él, es insoportable, pero también es irresistible, porque le despiertas la necesidad de ser suficiente, no por ti, sino para sí mismo. Y en esa búsqueda interna, tú sigues presente, como un enigma, como una pregunta sin responder, como una herida sin cerrar. Jung decía que lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Y si él niega el poder que tú tienes sobre él, más se somete a tu presencia. No se trata de jugar ni de fingir. Se trata de tener una autoestima tan sólida que él se vea forzado a crecer para merecerte. Y ese es el golpe más certero al ego. Demostrarle que ya eres todo lo que necesitas, que no estás esperando ser elegida, que tú eliges, que tú decides, que tú puedes estar con él, pero no necesitas estar con él. Esa es la diferencia. Una mujer que se pone en primer lugar no es arrogante, es poderosa, y el hombre que no puede dominarla con su ego, cae rendido ante su esencia, porque ya no se trata de control, se trata de conexión. Y esa conexión solo nace cuando él siente que no puede comprarte con palabras vacías ni con promesas huecas, cuando entiende que tiene que entregarse de verdad. El ego masculino está acostumbrado a ser alimentado con sumisión, con halagos, con necesidad emocional, pero cuando se encuentra con alguien que no se alimenta de su aprobación, se desconcierta, y en ese desconcierto nace el deseo, porque tú representas un reto, no el típico reto de seducción, sino el reto de tener que mostrar quién es realmente. Y eso lo desarma. Cada vez que él siente que no puede leerte, que no puede predecirte, que no puede manipular tus emociones, siente que pierde el control. Y el ego odia perder el control. Pero la mente, el alma, el deseo, aman lo que no pueden poseer fácilmente. Y tú te conviertes en eso, en lo que no se deja poseer, en lo que no se deja moldear, en lo que no se deja atrapar con trucos baratos. Lo que en un principio puede parecer distancia, indiferencia o frialdad, es en realidad una forma de decir, no voy a jugar tu juego. Si quieres estar conmigo, muéstrate de verdad. Y eso duele, porque el ego no quiere mostrarse vulnerable. Pero si lo haces, sin palabras, solo con tu actitud, con tu forma de ser, con tu presencia firme, él empezará a preguntarse por qué tú no caes. Y esa pregunta lo persigue. Porque Jung enseñaba que las preguntas sin responder se alojan en el inconsciente, y desde ahí controlan los pensamientos, los sueños, los impulsos. Tú no necesitas estar en su cama para estar en su mente. Solo necesitas tocar el lugar donde él es más frágil. Y eso es su ego. Y cuando él sienta que no puede contigo, ahí empezará a amarte. Pero no desde el ego, desde el alma. A medida que él intenta reconstruir su imagen ante ti, lo que realmente está haciendo es reconstruirse a sí mismo. Porque tú le has mostrado, sin decirlo, que su versión superficial no es suficiente. Y eso, aunque le duela, lo impulsa. Jung hablaba del poder transformador de los encuentros significativos. Esos encuentros que sacuden, que remueven, que cambian el rumbo de una vida. Y tú puedes ser uno de esos encuentros. Muchas mujeres creen que para conquistar a un hombre deben agradarle, complacerlo, hacerle sentir que es el centro del universo. Pero Jung enseñaba que la verdadera atracción nace cuando hay tensión psíquica, cuando se activa algo inconsciente que no se puede controlar. Y eso ocurre cuando él siente que no tiene todo asegurado contigo, que puede perderte, que no te domina. El ego masculino está diseñado para evitar el dolor. Pero tú, sin proponértelo, le muestras que hay un tipo de dolor que es dulce, casi adictivo, el dolor de no tenerte del todo, el dolor de tu ausencia emocional, el dolor de saber que no puede manipularte con las armas que siempre le funcionaron. Y ese dolor lo engancha, lo activa, lo hace desearte más. No se trata de crear inseguridad con juegos vacíos. Se trata de hacerle ver que tú no estás disponible emocionalmente para cualquiera, que tu energía no se regala, se gana, y él, acostumbrado a obtenerlo todo con facilidad, empieza a sentir que contigo debe hacer un trabajo interno, porque tú no reaccionas como las demás, no buscas su atención, no imploras su amor. Jung decía que el amor auténtico no surge del deseo de poseer, sino del deseo de comprender,
Y un hombre solo puede empezar a comprender a una mujer cuando deja de verla como un reflejo de su ego y empieza a verla como un ser independiente, completo, libre. Eso es lo que tú representas cuando no te dejas atrapar por su juego de seducción. Cuando un hombre siente que su ego no es suficiente para conquistarte, empieza a buscar otras formas. Se vuelve más introspectivo, más auténtico, más humano, porque siente que contigo no puede simplemente mostrar su mejor versión, tiene que mostrar su verdad. Y aunque le cueste, lo hace. Porque tú has creado el espacio para que eso ocurra. Él puede negarlo, puede resistirse, puede alejarse por momentos. Pero en su mente, tú sigues ahí. Porque lo que le hiciste sentir no se borra con tiempo ni con distracciones. Le mostraste una versión de sí mismo que no conocía. Una versión vulnerable, insegura, deseosa de ser visto más allá del ego. Y eso lo persigue. Porque le duele, pero también le hace bien. Muchas veces, la atracción más fuerte no nace de placer, sino de la incomodidad, de lo que no se resuelve, de lo que queda en el aire, de lo que no se dice. Y tú, al herir su ego sin atacarlo, al desafiarlo sin humillarlo, al ignorarlo sin despreciarlo, te conviertes en ese enigma que su mente quiere resolver una y otra vez, y nunca lo logra del todo. Jung creía que las relaciones más poderosas son aquellas que nos obligan a crecer. Y tú te conviertes en una invitación al crecimiento, porque tu presencia lo saca de su zona de confort. Le muestra que el amor no siempre se trata de ser admirado, sino de ser enfrentado, y que, a veces, el mayor acto de amor es desafiar al personaje que alguien ha construido. Él empezará a observarte más, a escucharte con otra atención, a preguntarse qué piensas, qué sientes, porque no caíste en sus trampas. Y sin darse cuenta, se enamora. Pero no del personaje que él construyó para seducirte, sino de la versión de sí mismo que empieza a nacer gracias a ti, porque tu indiferencia fue el inicio de su despertar. Puede que al principio te critique, que te diga que eres fría, distante, difícil, pero por dentro está confundido, porque le atraes más que nadie, y no puede explicarlo. Jung decía que el inconsciente gobierna nuestra vida, y le llamamos destino. Tú te has convertido en su destino, no porque lo hayas buscado, sino porque activaste su inconsciente. Cada vez que no respondes como él espera, lo desarmas. Cada vez que no le das lo que él quiere, lo haces desear más. Pero no estás jugando, estás siendo tú. Estás cuidando tu energía, estás poniendo límites. Y eso, aunque le duela, lo atrae. Porque en el fondo, su alma sabe que ahí hay algo verdadero, algo que no puede comprar ni controlar. Hay mujeres que se entregan por miedo a perder. Y hay mujeres que se sostienen por amor propio. Tú eres de las segundas, y él lo ve, y no sabe cómo manejarlo, porque su ego está acostumbrado a ser alimentado por el deseo ajeno. Pero tú no estás hambrienta de su amor, estás llena de ti. Y eso lo vuelve loco. Mientras más te muestra su mejor versión, más quieres ver su verdad. Mientras más intenta impresionarte, más te alejas. Porque tú no estás buscando un show, estás buscando alma. Estás buscando presencia real, y eso lo obliga a quitarse la máscara, a dejar el personaje, a ser humano, y aunque le cueste, lo hace. Por ti. Puede que aún no entienda lo que le pasa, puede que intente reprimirlo, ocultarlo, negarlo, pero cada intento lo hunde más en tu recuerdo, porque lo que tú provocaste no se borra. No fue superficial, fue psicológico, fue profundo, y aunque no quiera admitirlo, necesita volver a ti. Porque contigo empezó a sentirse real. Jung decía que el amor auténtico es alquímico, transforma, y tú, con tu actitud, con tu silencio, con tu fuerza interna, has iniciado ese proceso en él. Él ya no puede volver a ser el mismo después de ti, porque ahora se ha visto en un espejo que nunca había tenido. Un espejo que no le refleja solo su belleza, sino también sus heridas. Cuando te mire de nuevo, ya no lo hará desde el ego. Lo hará desde la necesidad interna de conectar. Ya no querrá impresionarte. Querrá que lo mires, que lo veas, que lo reconozcas sin que él tenga que fingir. Y en ese momento, si decides abrir la puerta, él sabrá que no fue por debilidad, fue por elección. Y eso lo marcará para siempre. Porque tú no necesitabas de su amor para sentirte valiosa. Y eso cambia todo. Porque el ego se alimenta de dependencia, pero el alma se enamora de libertad. Y tú representas esa libertad. Ese amor que no asfixia, que no suplica, que no se rebaja,
Ese amor que permanece firme, incluso cuando el otro no sabe qué hacer con él. A veces, la mayor muestra de amor es retirarse, no para castigar, sino para protegerse, y tú supiste hacerlo. Supiste dar espacio, supiste cuidar tu energía, supiste poner límites. Y eso, aunque él no lo entiende de inmediato, es lo que lo hará volver, porque ahora sabe que contigo no se juega, que contigo se crece. Tu forma de amar no es fácil, no es para cualquiera, es para quien ha tenido el coraje de mirar su sombra, de dejar el ego a un lado, de entrar en la profundidad del alma. Y él, aunque no lo sepa aún, ha empezado ese camino, porque tú se lo mostraste, no con palabras, sino con tu esencia, con tu energía, con tu amor propio. Él puede buscarte en otras, puede distraerse, puede intentar olvidarte, pero no lo logrará, porque lo que tú le diste no fue placer, fue despertar, y eso no se borra, porque cuando una mujer toca el alma de un hombre, lo cambia, y tú lo hiciste, porque sin proponértelo, sin buscarlo, sin forzarlo, heriste su ego, y ahí empezó todo. Jung decía que los grandes amores no son cómodos, son transformadores, y eso es lo que tú representas para él. Una experiencia que lo obligó a mirarse, a enfrentarse, a desarmarse, y en ese proceso nació algo nuevo, no solo su deseo por ti, sino su deseo de ser alguien que pueda estar a tu altura. Tu valor está en no temer a su rechazo, en no mendigar su amor, en no permitir que su ego dicte tu autoestima. Y eso te convierte en un tipo de mujer que no se olvida, porque no llegaste a llenar un vacío, llegaste a mostrarle el suyo. Y aunque eso duela, también lo sana, porque ahora él ya no busca solo tu cuerpo, busca tu alma, porque sin darse cuenta, ya la necesita. Y mientras más intenta llenar ese vacío con otras mujeres, más se da cuenta de que ninguna lo mira como tú lo hiciste, porque tú no lo admirabas por su ego, sino por lo que había detrás. Y ahora, por más elogios que reciba, por más cuerpos que conquiste, siente un vacío que antes no estaba. Tú abriste una puerta interna, y ya no puedes cerrarla. Se pregunta por qué le importas tanto si no fuiste como las demás. ¿Por qué no puede dejar de pensarte si ni siquiera fuiste complaciente? Es porque tú tocaste una herida que él no sabía que tenía. Una herida que lo conecta con su sombra. Esa parte de sí mismo que Jung decía que todos evitamos, hasta que alguien la refleja con su sola presencia. Y tú fuiste ese reflejo. Le mostraste, sin decirlo, que su valor no está en su imagen, ni en sus conquistas, ni en lo que proyecta al mundo. Le mostraste que hay una parte de que aún no conoce, y eso lo desconcierta, porque toda su vida creyó que debía ser fuerte, seguro, irresistible. Pero contigo, nada de eso funcionó, y por eso te recuerda tanto. Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas se transforma. Él está en ese proceso. Aún niega que tú le importas tanto. Aún lucha contra la idea de necesitarte. Pero cada día que pasa, algo dentro de él cambia, porque tú no lo sometiste desde la necesidad. Lo transformaste desde la libertad. Y esa experiencia no se olvida. Tal vez te espió en redes. Tal vez preguntó por ti. Tal vez intentó acercarse con excusas tontas. Pero lo cierto es que está en conflicto. Su ego le dice que no debe buscarte, pero su alma le dice que no puede olvidarte. Y en esa lucha interna, tú estás ganando, porque no hiciste nada más que ser tú. Y eso fue suficiente. No le diste drama, no le diste celos, no le diste escándalo. Le diste silencio. Y el silencio, cuando viene de una mujer segura, grita más que 1000 palabras. Él espera que su ego vuelva a tomar el control, pero no puede, porque tú le quitaste el guión. Ya no sabe cómo actuar contigo, y por eso empieza a ser real. Él puede intentar racionalizar lo que pasó, decirse que no fue para tanto, que no estaba tan interesado, pero su cuerpo lo traiciona. Sueña contigo, imagina conversaciones, relee mensajes antiguos, y cada vez que cree que está bien sin ti, una imagen tuya aparece en su mente, porque no es un deseo más, es una conexión que tocó fondo. Tú no lo perdiste, tú lo soltaste, y eso es distinto, porque quien suelta lo hace desde la fuerza, desde la claridad, desde el amor propio, y eso lo desarma más que cualquier lágrima o reclamo. Él esperaba una reacción emocional, pero tú le diste presencia, le diste madurez, le diste algo que nunca había recibido, respeto por ti misma. Ahora se pregunta si aún tiene una oportunidad, si tú estarías dispuesta a volver a abrir tu energía para él,
pero también sabe que esta vez tendría que ganárselo. No con promesas, no con palabras, sino con hechos. Porque tú ya no le crees al personaje. Le crees al hombre que nace cuando deja el ego atrás. Y ahí está la paradoja. Cuanto más te mostraste fuerte, más le hiciste sentir vulnerable. Cuanto menos dependiste de él, más dependió él de ti. Jung decía que los opuestos se atraen, pero solo cuando están dispuestos a integrarse. Y eso es lo que tú hiciste. Mostraste el lado que a él le faltaba. Y ahora no puede estar completo sin esa energía. Puede que tarde en volver. Puede que necesite tocar fondo. Puede que aún esté resistiéndose. Pero algo es seguro. Tú ya sembraste una semilla. Y esa semilla, tarde o temprano, dará fruto. Porque lo que viene del alma no se borra. Se transforma. Y él está en ese proceso, aunque no lo comprenda. Las mujeres como tú no se olvidan. Se recuerdan en los momentos de soledad, en las madrugadas silenciosas, en las relaciones vacías, en los abrazos que no dicen nada. Porque tú no solo fuiste cuerpo, fuiste reflejo, fuiste espejo, fuiste fuego que no quema por fuera, sino por dentro. Lo que más lo conmueve no es tu belleza, es tu capacidad de estar sin él. Esa seguridad tuya que no necesita validación, ese amor propio que no se disfraza, esa firmeza que lo hace sentir pequeño, pero también inspirado, porque tú no le ofreciste un refugio cómodo, le ofreciste un camino hacia sí mismo, y eso vale más que 1000 caricias. Hay hombres que solo aprenden cuando el ego es herido, cuando pierden aquello que daban por seguro, y tú lo enseñaste sin gritar, sin golpear, sin castigar, solo con tu ausencia, con tu calma, con tu dignidad. Y ahora él entiende que eso no fue frialdad, fue amor, pero un amor que se respeta, porque tú sí lo amaste, pero no como él esperaba, no desde la necesidad, no desde el apego, sino desde la conciencia, desde la libertad, desde ese lugar donde uno puede decir, te amo, pero también me amo, y por eso, si no estás listo, me voy, no para manipular, sino para proteger lo que soy. Él buscaba admiración, y tú le ofreciste verdad. Él quería control, y tú le mostraste caos. Él pensaba que tenía el poder, pero tú tenías la llave, porque no se trata de jugar a ser indiferente. Se trata de ser tan íntegra, que no estás dispuesta a perderte por nadie. Y eso, aunque no lo diga, lo enamora profundamente. Quizá aún no lo acepta, quizá aún lucha con su orgullo, pero en lo más profundo, sabe que tú fuiste distinta, que contigo no se sintió superior, se sintió visto, y eso, para un hombre acostumbrado a las máscaras, es más íntimo que el sexo, porque tú no tocaste su cuerpo, tocaste su alma. Ahora está en un dilema, volver a lo seguro o arriesgarse a transformarse. Y tú eres ese riesgo, ese desafío, ese portal hacia algo que no puede controlar. Jung diría que tú encarnas el arquetipo del alma, esa figura que guía al hombre a su profundidad, aunque él aún no lo entienda. Tal vez te idealice, tal vez te tema, tal vez te anhele, todo a la vez, porque no eres una mujer común, eres una experiencia, y las experiencias no se olvidan, se viven una vez y marcan para siempre. Tú fuiste eso para él, lo sepas o no, incluso si vuelve, no será el mismo, porque tú, con tu manera de estar y no estar, lo obligaste a mirarse, a cuestionarse, a cambiar, y aunque ese cambio duela, también lo libera, porque por primera vez en mucho tiempo, no está actuando. Estás sintiendo. Tú no lo perseguiste, no lo retuviste, no lo suplicaste, y eso lo confundió. Pero en esa confusión, encontró algo que no sabía que necesitaba, autenticidad. Y esa autenticidad lo vuelve a ti, porque ahora ya no busca validación, busca conexión. Si vuelve, será más real, más honesto, más vulnerable, porque ya no quiere perderte otra vez. Y si no vuelve, seguirá recordándote, porque tú dejaste una huella donde más duele, en su ego. Pero esa herida, con el tiempo, se convertirá en una cicatriz que le recordará quién fue la mujer que lo obligó a despertar. Tú eres esa historia que no contará, pero que nunca olvidará, esa que guardará en el rincón más silencioso de su mente, y que, cada vez que sienta que le falta algo, volverá a imaginarte, no porque fuiste perfecta, sino porque fuiste verdad, lo transformaste desde adentro, y él, aunque siga su camino, sabrá que todo cambió desde que te conoció, porque fuiste la mujer que no alimentó su ego, sino que lo desmanteló. Y ahí,
En medio de esa caída, empezó a nacer el amor más auténtico que jamás sintió. Y si algo debe quedarte claro después de todo esto, es que nunca necesitas forzar nada para que alguien te ame de verdad. Porque cuando tú estás completa, cuando vives desde tu centro, desde tu autenticidad, sin necesidad de mendigar afecto, sin rogar atención, no solo elevas su energía, sino que también elevas el tipo de amor que atraes. Ese hombre al que alguna vez quisiste con intensidad, hoy te piensa con profundidad, porque no lo ganaste desde el deseo, lo conquistaste desde la conciencia. Y eso trasciende el tiempo, la distancia y el silencio, porque cuando una mujer se elige a sí misma, su poder se vuelve inolvidable. Así que no temas herir su ego si al hacerlo estás salvando tu esencia. No temas marcar distancia si en ella te reencuentras contigo. No temas perderlo si eso significa encontrarte. Porque el amor más intenso no es el que se suplica, es el que se provoca desde el alma. Y tú ya lo estás provocando, sin siquiera tocarlo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje tenía que encontrarte. Porque quizás tú también estás en ese punto donde necesitas recordar tu valor, reafirmar tu energía y dejar de perseguir a quien solo te buscaba desde el ego. Compártelo con quien también necesite abrir los ojos. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete ahora. Aquí hablamos de lo que no se dice, de lo que duele, pero también sana, de lo que callamos, pero el alma grita. Activa la campanita, porque vienen más videos que te van a mover, despertar y transformar. Esto apenas comienza. Déjame un comentario contándome si alguna vez tu ausencia hizo más ruido que tu presencia. Quiero leerte. Y recuerda, cuando una mujer se pone en primer lugar, el mundo entero aprende a respetarla. Hasta ese hombre que creía que podía olvidarla. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no dejes de brillar.